Poderoso les pueda bendecir en esta maravillosa mañana. Es para nosotros un enorme placer, una enorme bendición poder estar en su programa Tiempo de Gracia. Agradecido con nuestro Padre Celestial porque a Él le debemos todo. Todo lo bueno viene de parte de Dios, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Bienvenidos a Tiempo de Gracia, que estos minutos sean para la honra y la gloria de nuestro Dios. Les saludamos, les bendecimos a usted que está a través de Galaxia TV Roca, canal 22, y a donde usted nos esté viendo, hasta ahí les saludamos, les bendecimos en una manera muy, pero muy especial. Usted que está a través del Facebook en Estados Unidos, en España, saluditos especiales para usted. Que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su vida. Que Dios le ayude, que Dios le fortalezca, que Dios abra puertas a su favor. Recuerde que Dios es el que abre, y cuando Él abre, nadie puede cerrar. También cuando Él cierra, nadie puede abrir. Por eso es que a través de la obediencia provocamos que Dios envíe sus bendiciones. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios esta mañana. Lo vamos a hacer en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo, gloria al Señor, en el capítulo 17, gloria al Señor, bendito el nombre de nuestro Dios. Primera de Reyes, capítulo 17. Damos gloria a nuestro Dios. Bendecimos a nuestro Dios, ¿verdad? Ya que lo que es la zona del municipio de Las Lajas, aquí para la zona norte del departamento de Comayagua, estamos entrando, y usted puede ver ahí en Lajas, en el canal 57, ¿verdad? Y bueno, el municipio de Las Lajas, el casco urbano y las comunidades que están en esa zona. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios. A Él sea la alabanza y la adoración, la exaltación, la honra es para nuestro Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Que cada día hayan más y más personas que vayan siendo alcanzadas por la palabra de Dios. Vamos a la palabra, capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Leemos la palabra para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, gloria a Dios. Aleluya. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al arroyo y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una viuda que te sustente. Aleluya, gloria a Dios.
Vamos a quedarnos ahí. Dios añada bendición a la palabra en esta mañana. Padre, le damos gracias por esta palabra. Gracias porque esta palabra, tu palabra nos alimenta, tu palabra nos sostiene, tu palabra nos anima, tu palabra nos limpia, tu palabra nos sana, tu palabra nos conforta, nos confronta. Gracias por tu palabra. Que en esta mañana, mi Dios amado, tu palabra pueda hacer en nosotros lo que necesitamos. Somos necesitados de ti, somos hambrientos de ti. Haz una obra especial en nosotros. Que todos aquellos que nos están viendo, Padre, hermanos, amigos, puedan recibir tu palabra. Que tu palabra pueda ser sembrada en tierra fértil y que en cada uno de nosotros dé ese fruto deseado y esperado por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar esta mañana bajo el tema, gloria a Dios, la provisión de Dios y sus diferentes maneras de hacerlo. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro sustento. Jehová Jireh, nuestro proveedor. El que suple, el que provee, quien nos ayuda, quien abre las puertas, quien abre el buen tesoro del cielo a nuestro favor, quien hace que las bendiciones nos persigan y nos alcancen. Pero Dios no es aburrido. Dios no solamente tiene una forma de glorificarse. En cada etapa, en cada momento, en las diferentes situaciones que estemos pasando, en las diferentes necesidades, Dios tiene una manera, Dios tiene un esquema, Dios tiene un programa. Dice la palabra de Dios que el profeta Elías predice que habría una sequía, que no habría lluvia, y está hablando de años. Cuando se habla de sequía y que hable de un periodo de tiempo en donde abarque unos 3 años y medio, es una situación difícil. Pero nos damos cuenta que nuestro Dios, el Dios a quien servimos, el Dios quien nos hizo nuestro papá, es también nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sustento, nuestro amparo, nuestro refugio en las tribulaciones. No hay nada que le tome por sorpresa, nunca improvisa. No hay nada que se le salga de control, que no esté en sus manos. Él todo lo ve, Él todo lo puede, Él todo lo sabe. Y cuando comienza esta situación, primeramente le dice a su siervo, le dice al profeta: vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer, que te den allí de comer. Aleluya. Y viene el profeta. Cuando Dios habla, cuando Dios le dice, cuando Dios le ordena, el profeta obedece. Porque la obediencia es la clave. La obediencia es la llave
que abre puertas, que las mantiene abiertas. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la voz de Dios, es lo que hace que Dios derrame de su bendición. Él dice en su palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, para guardar y poner por obra, Jehová te exaltará, le decía a Israel, sobre todas las naciones, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero esto es si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dice la palabra: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Una orden de Dios, una forma como Él proveer, una forma como Dios suple. Nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza debe de ser que Dios va a suplir, Dios va a proveer. Él es nuestro papá, nosotros somos sus hijos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Obedecer, honrarle. Dios siempre va a honrar a los que le honran. No es asunto de exigirle a Dios, de demandarle a Dios, de querer obligarle o querer torcer su mano a través de ciertas cosas o a través de oración y decirle a Dios: dame esto y dame esto y dame esto y dame esto. No, nos corresponde obedecer a su palabra, obedecer a lo que Él nos ha mandado, porque Dios también pide de nosotros que vivamos una vida agradable delante de sus ojos. Y cuando eso sucede, y cuando eso pasa, Dios definitivamente va a cumplir con lo que a Él le corresponde. Jamás Dios se quedará sin hacer su parte. Ante una orden, ante la palabra de Dios, no hay que razonar. Elías podía haber dicho: pero ¿cómo es que los cuervos me van a dar de comer? A Elías literalmente los cuervos por la mañana y por la tarde le llevaban pan y le llevaban carne. No se ponga a razonar. Es de Dios. Ante la obra de Dios, ante el poder de Dios, no hay razón, no hay lógica. Cuervos, cuando Dios a usted lo va a bendecir, dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios decide que va a abrir las ventanas de los cielos a su favor, no hay nada, no hay nadie que se oponga. Cuando Dios lo decide, pero es cuando Dios quiere, es a la manera como Dios dice, no es a nuestra manera. Dios no cumple caprichos, Dios cumple promesas. Elías no se fue a otro lugar, fue a donde Dios le dijo que fuera, e hizo como Dios le dijo que hiciese. Y hay un patrón en la Biblia: cada vez que el hombre y la mujer, cada vez que su pueblo hizo lo que Él dijo, les fue bien. Y eso es para nosotros hoy también.
si obedecemos a la voz de Dios, si escuchamos su voz, si la ponemos por obra, nos va a ir bien. Le dijo a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Todos queremos que nos vaya bien. A nadie quiere fracasar, pero debemos hacer lo que Dios nos dice. Pero cuando pasaron los días, el arroyo se secó porque no había lluvia. Elías, por un periodo de tiempo, estuvo siendo sustentado, claro, por la mano de Dios. Pero a través de que bebía agua del arroyo y los cuervos. Cuando hablamos de cuervos, estamos hablando que muchas veces Dios decide bendecir a sus hijos, a su pueblo, y lo hace de manera inusuales. E incluso cuando Dios decide tocar a una persona que ha sido mala, que su corazón ha sido malo, así Dios lo hace. Porque cuando Dios toca el corazón del hombre, puede ser el hombre, puede ser la mujer más mala, más malo. Y cuando Dios toca su corazón, cuando Dios decide cambiar ese corazón duro por un corazón sensible, por un corazón obediente, por un corazón de carne, no hay nadie que se pueda resistir. Y muchas veces Dios utiliza a un hombre, a una mujer que ha sido malo. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje? Dios proveerá, Dios suplirá. Yo no sé de qué manera, yo no sé cuándo, yo no sé qué método Dios va a utilizar. Lo que yo sé es que Dios proveerá. Cuando el arroyo se seca, y se seca no porque Dios no podía hacer que ese arroyo siguiera fluyendo. Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Él es todopoderoso. Y cuando no hace algo, es porque no lo quiere hacer, es porque Él tiene un plan mejor, Él tiene un diseño mejor, y siempre el tiempo de Dios es perfecto. La forma, el esquema, como Dios lo haga, es perfecto. Dios no se equivoca, Dios no falla, Dios no miente, Dios es perfecto, Dios es fiel. Aleluya. Cuando Dios permite que se seque el arroyo, porque solo es que pasan estas cosas. Dios hace algo o Dios permite que pase algo. Y todo lo que Dios hace está bien hecho. Y todo lo que Dios permite está bien permitido. No se equivoca, ni se va a equivocar jamás, ni dejará de cumplir ni una de sus promesas. Cuando el arroyo se seca, le dice al profeta: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otro método, otra manera. ¿Ve cómo Dios no es aburrido? La fe suya y mía debe de ser: Dios lo hará, Dios proveerá, Dios va a suplir, Dios va a obrar. Ahora, usted no le diga a Dios: hazlo así, hazlo ahora, hazlo en este momento, hazlo de esta manera. No, usted crea, usted alábele, usted adórele, usted agradézcale, usted ruéguele, súplique, implórele por ese milagro, por ese favor, por esa necesidad. Pero no nos corresponde a nosotros decirle a Dios cuándo, cómo y dónde.
¿Cómo entender que Dios dice, le he dado orden a una viuda para que te sustente? No le dio la orden a un adinerado, a una persona con recursos, a una viuda. ¿Por qué? Porque el propósito, el plan de Dios es perfecto. No solo era el sustento del profeta, de su ungido, de su varón, era también la forma, la manera de proveer, de llevar una palabra de esperanza, de llevar una palabra de vida, de llevar una palabra de provisión, de sustento, una palabra de parte de Dios a donde había una viuda que estaba esperando consumir lo último que tenía para dejarse morir. Dios no solamente estaba pensando en Elías, en su profeta, estaba pensando en aquella viuda y su hijo. Había una palabra para aquella viuda, había una palabra para aquella casa. Muchas veces no entendemos por qué Dios nos puede pedir cuando menos parece que hay. Es que Dios siempre tiene un plan perfecto. Yo no sé si usted está captando esto, yo no sé si usted está recibiendo la palabra, pero yo no sé a quién le puede estar dando Dios una orden. Yo no sé qué piezas está moviendo Dios para bendecir su vida, para bendecir su casa, para proveer ese empleo, ese trabajo digno, ese trabajo de bendición, para llevar esa salud. Pues le dice, yo le he dado una orden. Primeramente es que vemos que Dios le da una orden a aquellos cuervos y fueron muy obedientes. No es que ante la orden de Dios ni los animales ni su creación, muchas veces, es más, muchas veces los animalitos son más obedientes que el hombre. Usted puede ver en el tiempo de Noé, los animalitos cómo obedecieron a Dios. Pero el hombre no quiso escuchar la voz de Dios. Pero cuando Dios decide, cuando Dios determina que tratará con nosotros, puede ser el hombre, puede ser la mujer más dura, y no puede resistirse a la orden de Dios. Diferentes órdenes, diferentes métodos, el mismo Dios, el mismo proveedor. Él es nuestro sustento, Él es nuestro amparo. Dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios proveerá, Dios lo hará. No he visto justo desamparado, dice la palabra, ni su descendencia que mendigue pan. Le he dado orden a una viuda. No razona el profeta, no reclama. ¿Cómo a una viuda? Quizás no tiene ni para ella, pero así es Dios cuando quiere bendecir, cuando Dios quiere glorificarse. Muchas veces no entendemos. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, no fue a otro lugar. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, medite esto, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, en la tinaja. Un poco de aceite en una vasija.
Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas miedo, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ve cómo es la manera, la forma como Dios se glorifica, de cómo Dios actuar, de cómo Dios proveer. Por eso es que es la fe. Por eso es que la razón no cabe. Por eso es que la razón, la lógica no tiene lugar con la fe. Elías encuentra a la viuda, sabe que es aquella mujer, sabe que es a quien Dios le dio una orden, pero no sé por qué esta mujer dice, vive Jehová tu Dios. No dice mi Dios, no dice nuestro Dios, tu Dios. Algo necesitaba esa mujer. Esa mujer necesitaba conocer de una mejor manera a Dios. Necesitaba una experiencia, necesitaba un proceso, necesitaba darse cuenta que había alguien que la conocía, que había alguien que estaba interesado en su vida, en su casa. Era una viuda. Si nosotros hubiéramos estado en el lugar del profeta, hubiéramos preferido que Dios le hubiera dado una orden al adinerado de la ciudad, del barrio, de la colonia. Y de esa manera hubiéramos ido con una mejor expectativa, con una mejor actitud, sabiendo que la orden había sido dada al diputado, al alcalde. Así nos podremos sentir mejor. Pero muchas veces el canal que Dios utiliza no lo vemos como que fuera la mano de Dios, pero que es imposible para Dios. ¿Habrá algo difícil para nuestro Dios? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de las plantas, si Dios cuida de las flores, ¿cómo no cuidará Dios de nosotros? Por eso es que Dios nos llama a confiar, a esperar, a depender de Él, porque no hay nadie mejor que Él. Él es el mejor. No hay nadie más fiel que Él. Parecía a la viuda alguien necesitada de que Elías le diera, pero no de que le pidiera. Pero en Elías vemos a Dios. Y cuando Dios es primero en nuestra vida, Dios se encargará. Pero usted no ve, usted no siembre, usted no ofrende, usted no haga el bien para que Dios lo haga. Usted no le pida a Dios con condición, usted no alabe a Dios con condiciones, usted no sirva a Dios con condiciones. Usted dé por gracia lo que de gracia ha recibido. Había un plan, había un diseño, había un esquema de parte de Dios. Pero la viuda parece que todavía no había entendido. Dios trató con el profeta, Dios le habló al profeta, pero también trató con la viuda. Pero estas palabras no son para usarlas de una manera directa como muchos hoy. Dios me dijo que te dijera que me dieras un carro. Dios me dijo que te dijera que me dieras una vaca, que me dieras una casa, que me dieras un terreno. Dios me dijo. ¿Y por qué a la otra persona Dios no le ha dicho? Porque Dios le dice, yo le he dado orden a la viuda. Aquella viuda que decía, ¿para qué vamos a llevar más leño?
Quizás su hijo le decía, llevemos más leña. Le digo, ¿para qué? Solo necesitamos 2 leñas, no hay más. Solo tenemos un poquito de harina, solo tenemos un poquito de aceite. Es lo último, lo vamos a preparar, vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Pero muchas veces cuando creemos que es lo último, cuando creemos que no hay, Dios dice, yo tengo pensamiento de bien. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Dios. ¿Cuántas veces hemos creído, hemos pensado que a saber cómo vamos a hacer y nunca hemos hecho nada? Hemos dependido de Dios y Él siempre ha sido fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no nos paga como merecemos. Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Tráeme un vaso, tráeme agua, regálame agua, dame agua, le dijo el profeta. No había problema para aquella viuda para darle agua. No sé de dónde ella tenía agua, pero tenía agua. Muchas veces cuando Dios nos pide hasta cierto punto, no hay problema. La viuda no se quejó, no renegó cuando le pidió agua. Pero cuando le dijo, tráeme también pan, tráeme también comida, le dijo, ahí sí hay problema. Porque no tengo pan cocido, solo tengo un poquito de harina, solo tengo un poquito de aceite. Porque a veces decimos, no hay. Y Dios dice, de lo poco, ¿recuerda cuánto era lo que aquel muchacho tenía cuando Jesús le dio gracias al Padre, cuando Dios multiplicó los panes y los peces? Era el almuerzo, era la comida para un muchacho. Quizás mucho para un muchacho, pero ¿qué era para unos 15, 18, 20 mil personas? Porque la Biblia dice que comieron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Pero cuando eso tampoco lo ponemos en las manos de Dios, cuando eso que parece que es lo último, le damos gracias, Dios se glorifica. Porque es lo tan poco que nosotros podemos hacer, tan poco que nosotros tenemos. Pero hay una palabra, dice aquí, le dice el profeta, está bien, pero le dice, no tengas miedo. A alguien Dios le está hablando en esta hora y le dice, no tengas miedo. Has pensado que no hay, has pensado y te han dicho, has escuchado, has recibido, te han ministrado que no hay, que no se puede. Pero no tengas miedo, no tengas miedo. Quizás hay enfermedad, quizás hay pobreza, quizás no hay empleo, quizás no hay muchas cosas, pero no tengas miedo. Iglesia, no tengas miedo. Amado hermano, amada hermana, no tengas miedo. Haz como has dicho, le digo, pero hazme a mí primero. No es fácil entender. ¿Qué haríamos usted y yo si llega a nuestra casa un varón de Dios diciéndonos, yo primero? Pero lo que veo yo es que Elías está representando a Dios. Y lo que Elías le está diciendo a la mujer, Dios es primero. Y si das para Dios primero, Dios se va a encargar. Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar avergonzado. Porque hay una palabra. Le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No era para siempre, era una temporada. Dios se glorifica por temporadas. Dios provee por temporada. Dios se manifiesta por temporadas. Pero muchas veces el espíritu religioso, muchas veces el
el tener esos paradigmas. Creemos que si Dios en el 1990 lo hizo de una manera, así lo va a hacer hoy en el 2020. No, en este año lo va a hacer de una manera diferente. Quizás en el 2019 Dios lo hizo y se manifestó y se glorificó y proveyó de una manera. Pero en este tiempo, pero en estos días, pero hoy, Dios tiene un plan. Hoy Dios tiene un diseño. Hoy Dios tiene un propósito. Y es perfecto. No lo estorbe, no le impida. Deje que Dios trabaje. Deje que Dios se glorifique. Había una palabra de parte de Dios. Aquella palabra era para aquella viuda, pero hay una palabra hoy para usted. Hay una palabra hoy para mí. Sí, para usted hay una palabra. Lo tampoco o nada que usted crea que no hay. Usted no ve, Dios ve. Cuando el pueblo de Israel dice, pero ¿para dónde? Lo que vemos es un mar. Dios le dice, dile que marchen, diles que avancen. Y ellos daban un pie y el mar se retiraba. Ellos daban otro pie porque es paso de fe, es por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero que usted lo espera, que si usted lo cree, porque Dios lo ha dicho. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. La harina, esta es la palabra de Dios que había para la viuda. La harina, eso que es lo último, no escaseará. El aceite, que solo es un poquito, no va a disminuir. Estamos hablando de un periodo cerca, posiblemente un aproximado de unos 3 años. No disminuyó el aceite. No es que tenía los montones, pero aquel poquito no disminuyó. La harina no escaseó. De manera sobrenatural siempre había. Dios fluyó, Dios proveyó. En lo sobrenatural de Dios es el poder sobrenatural de Dios. Tenemos un Dios sobrenatural, tenemos un Padre sobrenatural, tenemos un proveedor sobrenatural. No quiera que Dios lo haga a la medida de su mente, de su pensamiento. No quiera que Dios lo haga y no resuma, no disminuya a Dios a algo natural. Dios es sobrenatural. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ahí está la obediencia. La obediencia es la llave de la bendición. La obediencia es la clave. La vida del cristiano se resume a una palabra: obediencia. Y aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aunque no tengamos respuesta, aunque no tengamos claro todo, obedezcamos. Y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuántos días? Muchos días, hasta que volvió a llover. Allí estuvo Elías. Y esa viuda que parece que no tenía, esa viuda que parecía que era lo último, porque muchas veces nuestras situaciones, a lo mejor su situación en su casa, en sus finanzas, en su trabajo, en su hogar, en su familia, con sus hijos, en su matrimonio, te dice, es lo último, no se puede. Es imposible. Dios dice, hay una palabra. Yo tengo un plan. Yo tengo un pensamiento. Yo tengo un diseño. Yo no sé si alguien puede creer en esta hora, pero a alguien Dios le está hablando. A alguien Dios está ministrando con esta palabra, diciendo, quizás tú no ves la salida, pero yo sé los pensamientos, el diseño. Dice Dios, no estoy improvisando contigo. Yo tengo bajo mi control todo en tu vida. Comieron muchos días. Y dice la palabra, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que había dicho por Elías. Así como Dios había dicho.
Porque el profeta no había hablado por su cuenta, había proclamado, había dicho la palabra de Dios. Era la voz de Dios, era lo que Dios había dicho. Por eso se cumplió. Hermano, ¿y por qué muchas veces no se cumple lo que me han dicho? Porque quizás si Dios lo dijo, quizás Dios no le dijo qué hora, qué fecha. Aunque la visión tardare, espéralo, vendrá, sucederá. Si Dios lo ha dicho, si Dios lo ha hablado, sucederá. Ahora, quizás Dios no le dijo cuándo, cómo y dónde. Pero si Dios lo dijo, Él lo hará. Ahora, todo ese montón de palabras mentirosas, palabras de hombre, palabras que Dios no ha dicho, Dios no es responsable si Él no lo ha dicho. Aquí se cumplió, la harina no escaseó, el aceite no menguó, como había dicho Elías. Porque Elías no estaba hablando de parte de sí, era la palabra de Dios. Le dio orden a unos cuervos, le dio orden a una viuda. Muchas veces cuando Dios nos ordena, decimos, pero si no tengo ni para mí, pero si es lo único. Pero muchas veces no vemos lo que Dios quiere que veamos. No recibimos lo que Dios quiere que recibamos porque nos conformamos a comernos lo último. Recuerde que Dios da pan al que come, pero también Dios le da semilla al que siembra. Y la semilla no es para comerla, la semilla es para sembrarla. Dios me le bendiga. Dios le bendiga, le escuchamos. La semilla se siembra. El pan se come. Pero de la semilla depende la cosecha. De la semilla, de la siembra, depende el sustento. Dios me le bendiga. Sí, le escuchamos. En su caso, posiblemente Dios no le va a dar orden a una viuda, a unos cuervos, pero Dios tiene una manera. Yo no sé cómo Dios lo hará, yo no sé qué método Dios va a utilizar, pero Dios es nuestro proveedor. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Si puede levantar sus manos y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Pongámonos de acuerdo. Usted que está a través del Facebook, aquí en Honduras, en Estados Unidos, en España, en cualquier parte, puede ver que hay unas 25 personas ahorita. Pongámonos de acuerdo en un instante. Estamos para cerrar esta transmisión. Pero pongámonos de acuerdo y oremos ahora. Yo no sé cuál es su situación. Yo no sé qué método Dios va a utilizar. Pero déjeme decirle que usted y yo, que somos sus hijos, Dios lo hará de nuevo. Dios lo hará una vez más. Dios lo hará una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, yo me pongo de acuerdo, me uno a la fe, a la necesidad, a la situación de cada uno de mis hermanos, hermanas que están viendo el programa a través de la televisión, a través del Facebook. Me pongo de acuerdo con aquellos que van a ver esta transmisión. En cualquier situación, problemas en la familia, en el matrimonio, en la salud, en las finanzas, problemas de enfermedad.
problemas de deuda, problemas familiares, problemas de enemistades, división, disensión, pleitos, contienda, en el nombre de Jesús. Gracias, porque yo sé que a tu manera, a tu tiempo, tú te vas a glorificar. Lo creemos, lo proclamamos, lo establecemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios me le bendiga. Sí. Su hijo. Su hija. Peña Blanca Cortés. ¿Cómo se llama su hija? Kelly Jacqueline Mencía Ulloa. Bueno, ahí está el saludito, de parte de su mamá Betty, ¿verdad? Bendiciones, hermano. Bueno, ahí está, hasta Peña Blanca Cortés, ¿verdad? Hermana Betty, desde el Naranjal, saludando a su hija, ¿verdad? Que está de cumpleaños el día de hoy. No tenemos tiempo para leer sus mensajes, sus comentarios, pero le vamos a dar lectura y estaremos contestándole ahí en el teléfono. Bendiciones para su vida. Oh, gloria a Dios, fue a preparar. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas